¿Te gustaría tomar una taza de café?, preguntó Viola. No tengo prisa, desayunaré en el trabajo, respondió Ciro. Viola miró detenidamente a su esposo. Llevaba mucho tiempo rechazando desayunar en casa y ella no sabía por qué. Te preparé un delicioso desayuno, tus panqueques favoritos. ¿Te encantan tanto? Quizás puedas empacarlos para que los lleves al trabajo. Viola sonrió, esperando que su atención complaciera a su esposo, pero sus expectativas no se cumplieron. Ciro suspiró irritado. ¿Por qué inventas cosas? Nunca llevo almuerzos al trabajo. ¿Acaso parezco un niño de escuela? ¿Quieres que la gente se ría de mí? Entiendo que ni siquiera lo pienses, pero te aconsejo que seas un poco más inteligente. Además, ni siquiera me gustan los panqueques. Esa es la cosa del pasado. Tenemos un gran café donde puedo pedir cualquier plato saludable y nutritivo, y los panqueques no tienen nada saludable. Te sugiero que no te des tanto gusto con ellos, o tendrás más problemas con tu figura de los que ya tienes. Viola se miró a sí misma confundida, examinándose desde todos los ángulos. ¿Qué estaba mal con su figura? Parecía que no tenía sobrepeso. Ciro tomó su espaciosa bolsa donde guardaba papeles y documentos importantes. Se miró rápidamente en el espejo, examinando cuidadosamente cada detalle de su atuendo, alisando arrugas inexistentes en sus pantalones. Ajustó su corbata y sonrió satisfecho, con una leve sonrisa en su rostro. Maldición, estaba satisfecho consigo mismo. Ciro agarró su billetera, teléfono y llaves del coche. Sin siquiera mirar a su esposa, se despidió bruscamente. Bueno, me voy. No esperes que vuelva temprano hoy. Tenemos una reunión y el jefe va a destrozar a todos. Y como el empleado más responsable y perfecto, tendré que calmarlo. Y Ciro se fue. Viola se quedó junto a la ventana observando a su esposo mientras se alejaba, trazando distraídamente con el dedo el borde de su taza. Su mirada se congeló. Su esposo ya se había ido, pero ella seguía mirando fijamente un punto. Todavía pensaba en lo que Ciro había dicho. ¿Tenía algún problema con su figura? Bueno, no era tan delgada y tonificada como en su juventud, pero después de todo ya no tenía 20 años. Vale, aún no era vieja, solo tenía 38, pero es importante considerar que ya no lleva un estilo de vida tan activo como solía hacerlo. Es ama de casa, se queda en casa, cocina, limpia, sufre de inactividad. ¿Y qué? No es como otras mujeres que necesitan pasar horas interminables en salones de belleza para sentirse más seguras. Ella está contenta con los procedimientos que hace en casa ella misma. Viola se sobresaltó por el repentino timbre del teléfono. Levantó el auricular y dijo: «Hola». Pero una vez más hubo silencio al otro lado. Permanecieron en silencio una vez más. Viola comenzó a perder la paciencia. ¿Quién estaba jugando con ella? ¿Quién la molestaba? «Si vuelves a llamar, presentaré una denuncia y te rastrearán de todos modos». Luego hubo un tono demarcado. Viola colgó el teléfono y golpeó el auricular sobre la mesa. Ya había tenido suficiente. ¿Qué querían? Ella había mencionado estas llamadas a su esposo, pero él las pasó por alto. No les prestes atención, hay muchos tontos en el mundo. Tal vez alguien del trabajo está gastando una broma. Tengo varios competidores que adorarían tener la reputación que tengo y ocupar mi lugar. Pero eso requiere años de arduo trabajo. No dejes que te moleste, Viola. Ciro trabajó duro para construir su reputación. La medicina no era el campo más lucrativo al principio, era una cuestión de suerte. Ciro comenzó como enfermero y trabajaba de noche en el departamento de emergencias mientras estudiaba en la universidad. El trabajo no era el mejor, pero él estaba decidido. Más tarde se convirtió en asistente médico y finalmente en médico después de graduarse. Sin embargo, no disfrutaba trabajar en ese lugar. El salario era bajo, había mucho trabajo y no había tiempo libre ni espacio para crecer. En el hospital, Ciro conoció a una paciente que luego se convirtió en su esposa. Su nombre era Viola. Ella se enamoró del joven cirujano y él también la amaba. Se casaron rápidamente. Ciro renunció a su trabajo en el hospital y se mudaron a otra ciudad. Así comenzó el desafiante viaje de Ciro como médico. Cambió de trabajo varias veces, pero ninguno de ellos lo satisfajo. Ser cirujano era una profesión prometedora, pero solo si trabajabas en el lugar adecuado, y Ciro aún no había encontrado ese lugar correcto. La familia siempre tenía problemas financieros y tener hijos estaba fuera de discusión. Ciro se enfadaba cada vez que Viola sacaba el tema. ¿Qué hijos, Viola? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Apenas podemos mantenernos a nosotros mismos. Y si llega un niño, tú tomarás baja por maternidad. ¿Y qué haremos?
No puedo trabajar todo el tiempo. Las personas necesitan descansar, ¿sabes? No soy un robot que realiza cirugías sin descanso. Y por favor, dejemos de hablar de hijos. Solo me pone de mal humor y me enfada. No me siento bien. Puedes verlo y tú con tus sugerencias. Después de eso, Viola dejó de sacar el tema. La pareja esperaba tiempos mejores. Viola apoyaba a su esposo de la mejor manera que podía y Ciro estaba agradecido por ello. No, todas las mujeres compartían las dificultades y sacrificios de su esposo, pero Viola lo hacía por amor a él. ¿No es eso lo que debería hacer una esposa? La situación cambió hace unos 5 años, durante una conferencia en otra ciudad a la que Ciro fue enviado en un viaje de negocios. Conoció a un renombrado cirujano conocido en todo el país. Aunque no se conocían, Ciro decidió arriesgarse. Se acercó al cirujano y se presentó. El joven y seguro doctor impresionó al profesor. Ciro le recordaba a su propia juventud cuando tuvo que trabajar incansablemente para ganarse su autoridad y alta posición en la comunidad médica. El profesor le ofreció a Ciro la oportunidad de mudarse a la capital, donde podría encontrarle un buen puesto. Ciro aprovechó rápidamente la oportunidad. Ni siquiera le dio derecho a hablar a Viola. Su esposo no le pidió su opinión. Ella renunció a su trabajo y simplemente se mudaron a la capital, donde el profesor le consiguió un puesto en una prestigiosa y reconocida clínica. Ciro Santos comenzó a trabajar en una posición muy prestigiosa. Y entonces el dinero comenzó a fluir hacia la familia. Desde el principio, Ciro ganó la confianza del dueño de la clínica, Amelio Navarro. El joven cirujano destacó en el quirófano, gracias a su experiencia en varios hospitales donde tuvo que operar a un paciente tras otro. Había perfeccionado sus habilidades y adquirido una experiencia invaluable. Médicos como él eran raros. Todos intentaban conseguir puestos prestigiosos justo después de graduarse de la escuela de medicina. Pero Ciro había visto mucho durante su práctica y ahora cualquier cirugía estaba a su alcance. Muy rápidamente, Ciro y Viola se volvieron ricos. Compraron una hermosa mansión y tenían buenos autos. Viola ya no tenía que trabajar. Ciro quería que se quedara en casa. Ella no se resistió, ya que no se sentía cómoda en la ciudad capital. La gran ciudad le asustaba. Y aún le daba más miedo trabajar. ¿Quién era ella allí? Solo otra mujer provinciana tratando de abrirse paso en la alta sociedad. Era diferente para su esposo, quien se adaptó rápidamente a la gran ciudad. Había aspirado a esto toda su vida y ahora su autoestima se cumplía todos los días. Estaba en su elemento. Viola sacudió su cabeza, saliendo de sus recuerdos. ¿Por qué estoy sentada amargándome como una vieja? Necesito ocuparme en algo. Pero, ¿qué tareas podría hacer cuando no tenía nada que hacer? No necesitaba limpiar. El servicio de limpieza venía cada semana. Cocinar también era innecesario, ya que su esposo rara vez comía en casa en estos días. Pasaba cada vez más tiempo en el trabajo y llegaba tarde a casa. Si planeaba comer en casa, pediría comida para llevar de un restaurante, y Viola ni siquiera tenía que pensar en qué inventar para cocinar a continuación. Aunque apreciaba el tiempo en que vivían en la pobreza, Viola solía cocinar con frecuencia, y su esposo admiraba sus habilidades culinarias. Siempre le preparaba el desayuno y él nunca se negaba a comer. ¿Y ahora, realmente quería esto? Él había estado comportándose de manera extraña últimamente. Viola incluso sospechaba que tenía otra mujer, pero no olía a otra colonia y no la llamaba por el nombre de otra persona. Lo más probable es que fuera solo fruto de su enferma imaginación. Y luego el teléfono volvió a sonar, sobresaltando a Viola. ¡Ay, por el amor de Dios! Pero esta vez era su amiga, a quien no había visto en mucho tiempo. Teresa solía trabajar en un salón de belleza donde Viola iba a hacerse las uñas, pero luego tuvo suerte. Se casó con un hombre adinerado y dejó de trabajar. Sin embargo, Viola y Teresa seguían siendo buenas amigas y se comunicaban regularmente. Teresa la invitó a cenar en un restaurante por la noche, pero Viola no sabía cuándo volvería Ciro a casa. Después de la conversación con su amiga, Viola decidió llamar a su esposo. Probablemente no contestaría su teléfono móvil, así que marcó directamente a su oficina, esperando que estuviera disponible. Pero no fue él quien contestó el teléfono, era alguna chica. «Estoy escuchando. Hola, por favor, llamé a Ciro al teléfono». Viola no esperaba lo que sucedería a continuación. «Dios mío, ¿de dónde sacan todo su número?»,
¿Quién se lo dio? ¿Cuántas veces tengo que decirles a todos que es su número de trabajo para comunicarse con los empleados, no con los pacientes? De todos modos, no obtendrán una consulta gratuita por teléfono. Deben programar una cita médica en la clínica. Tendré que decirle a Amelio que se encargue de este asunto. Viola estaba atónita. ¿Quién era esta chica regañándola por teléfono sin siquiera saber quién llamaba? Lo siento, no sabía que llamar a este número no estaba permitido, pero el asunto es que mi esposo me dio este número y dijo que podía llamar en cualquier momento. Soy la esposa de Ciro. Hubo una pausa incómoda y luego la chica habló en un tono diferente. Oh, lo siento, no te reconocí. No sabía que eras tú. Lo siento, Ciro... Ciro está ocupado. Le haré saber que llamaste y él te llamará de vuelta. Y la chica colgó el teléfono. Viola pensó con atención mordiéndose el labio. Extraño. ¿Qué tipo de comportamiento fue ese por parte de esta extraña chica? ¿Y qué estaba haciendo ella en la oficina de su esposo? ¿Y por qué estaba hablando tan groseramente? Si ella era una de las empleadas de la clínica, se estaba comportando de manera completamente inapropiada. Y su asistente tampoco podría haber respondido así. Sin embargo, Viola luego reflexionó. ¿Por qué esta extraña chica llamó al dueño de la clínica por su nombre? Y si estaba en la oficina de su esposo, ¿qué estaba haciendo allí en su ausencia? Viola se dio cuenta de que sus anteriores sospechas de infidelidad estaban regresando. ¿Cómo podría verificar todo? Realmente necesito encontrarme con Teresa, de lo contrario me volveré loca con estos pensamientos por mi cuenta. Viola decidió dejar de lado temporalmente los pensamientos sobre una posible amante de su esposo y llamó a su amiga. Por la noche hablaría con Teresa. Tal vez ella le aconsejaría algo o al menos la tranquilizaría. Por la noche, Viola llegó al restaurante en un taxi. Teresa ya estaba sentada en la mesa esperándola. La amiga se había vuelto aún más delgada y ahora, con su alta estatura, se parecía a una modelo. Nadie hubiera adivinado que esta chica solía trabajar como manicurista. Teresa se adaptó rápidamente a la buena vida y aprendió a disfrutar de todos los placeres de un estilo de vida acomodado. Sin embargo, esta mujer era muy inteligente y observadora. Podía encontrar una solución incluso en las situaciones más terribles. Cuando Teresa vio a Viola, se levantó del sofá y corrió a abrazarla. Viola, te he extrañado mucho, querida. Me alegra tanto verte, no tienes idea. Y estoy lista para estrujarte hasta la muerte. Espero que estés libre. Tengo grandes planes para esta noche. Su amplia sonrisa se transformó en una expresión seria. Viola rió. Sí, no tengo coche, vine en taxi. También quiero relajarme esta noche. Teresa inmediatamente sonrió de nuevo y apretó fuertemente las manos de su amiga. Genial, todo va según el plan. Me caes especialmente bien hoy. Vamos, siéntate más cerca de mí. Por cierto, recuérdame decirle al administrador del restaurante que estos sofás son simplemente maravillosos. Hace mucho tiempo que no estaba tan cómoda y me gusta especialmente este rincón. No hay nadie cerca de nosotros, nadie nos interrumpirá mientras nos divertimos y cotilleamos. Teresa se rió ruidosamente. Viola no pudo evitar sonreír, mirando a su amiga llena de energía. Viola no era así. Aunque había una ligera diferencia de edad entre ellas, solo 4 años, Teresa tenía 34 años, pero en cuanto a energía, Viola era mucho más débil. Aparentemente debe ser algo inherente a una persona. Era extraño cómo mujeres tan diferentes encontraron puntos en común y se hicieron amigas, pero así era. Teresa irradiaba, llena de emociones y parecía una joven chica. Viola, por otro lado, era reservada como una típica mujer madura. 1 hora y media pasó inadvertida. Las mujeres cenaron y tomaron 2 copas de vino cada una. Teresa fue quien habló más. Su vida activa era fascinante y Viola la escuchó con placer. Teresa describía vívidamente cada viaje con tanto detalle que Viola pudo imaginar cada aspecto. Cuando el flujo de historias disminuyó, Teresa miró intensamente a su amiga e inusualmente suave dijo: Entiendo que no comenzarás a hablar por tu cuenta, ¿verdad? Pero puedo verlo todo. Hay algo que no va bien contigo, así que más te vale contármelo. No te dejaré sola. Entonces, ¿qué pasa? ¿Problemas de salud? ¿Depresión? ¿Esposo? Viola se dio cuenta de que Teresa eventualmente llegaría a la verdad. Era mejor pedirle consejo de inmediato. Es por mi esposo.
Algo no está bien entre nosotros, pero no pienses que estoy loca. No hay pruebas. Es solo un presentimiento, mi intuición nunca me falla, por triste que suene. Creo que tiene otra mujer, pero solo lo sospecho sin ninguna prueba. Teresa escuchó a su amiga. Viola habló sin parar sobre la clínica, sus llegadas tardías a casa, las llamadas silenciosas y su actitud desdeñosa. Cuando terminó de desahogarse, inmediatamente se sintió aliviada. «Sabes, ahora entiendo que todo esto es una tontería. Lo estoy inventando por aburrimiento. Necesito encontrar algo que me ocupe. Así no tendré tiempo para buscar pruebas de algo que ni siquiera existe. Solo estoy siendo tonta». Pero Teresa no se rió y apoyó a su amiga como Viola esperaba. Estaba muy seria, sin una pizca de sonrisa. Dijo: «¿Por qué crees que todo está inventado? Sabes, confío en tu intuición. Te conozco desde hace tanto tiempo y nunca te ha fallado. No tenemos suficiente tiempo esta noche para enumerar todos los momentos. Entonces, querida mía, te sugiero que pienses al respecto. Y resolver el problema de probar la infidelidad y la lealtad es bastante fácil. No es necesario vigilar a la persona tú misma. Hay profesionales para eso, Viola. Ellos harán todo el trabajo de manera precisa y rápida. No es un placer barato, más bien bastante caro, pero vale la pena, créeme. Tengo el contacto de un buen detective que podría ocuparse de tu caso. Te lo daré si decides llegar hasta el final». Viola se mordió el labio. El alcohol hacía tentadora la oferta de Teresa. Pero ¿cómo podría Viola hacer algo así a su esposo? Habían vivido juntos durante tantos años, confiaban el uno en el otro, habían estado ahí el uno para el otro en las buenas y en las malas. Si contratara a alguien para espiar a su esposo sería el fin de la confianza, y estaba orgullosa de que fueran honestos el uno con el otro. «Necesito tomar aire fresco. Regresaré pronto». Viola se levantó y se dirigió hacia la salida del restaurante. Su cabeza daba vueltas ligeramente y necesitaba aire fresco. Pensó que se recuperaría rápidamente una vez afuera. Teresa no la siguió, le dio la oportunidad de estar sola. Viola estuvo afuera durante unos 5 minutos. Ya estaba oscuro y su mente se aclaró un poco. Se calmó. Justo cuando iba a entrar al restaurante, alguien la llamó. «Viola, ¿eres tú?» Viola se sobresaltó y se dio la vuelta. La voz era tan familiar y miró detenidamente al hombre que estaba frente a ella. No podía ser. No podía ser. «¿Roberto?», exclamó Viola asombrada. El hombre ante ella sonrió ampliamente y se acercó a ella. «¿Me reconociste?». Roberto abrazó de repente a Viola estrechamente y la giró. Viola se sorprendió y luego estalló en risas. Se aferró a los hombros de su hombre y cerró los ojos, sumergiéndose momentáneamente en recuerdos. Roberto era su amor de la escuela secundaria. Se enamoraron en la escuela secundaria y luego sus caminos se separaron. Habían estado muy enamorados el uno del otro durante 2 años. Toda la escuela sabía de Roberto y ellos. Todos estaban convencidos de que era amor verdadero y que nunca se separarían. Los propios estudiantes hacían planes, imaginando toda una vida juntos. No podían imaginar ninguna otra forma. Los padres de Viola y Roberto bromeaban en la fiesta de graduación que pronto tendrían que planear una boda. Todo era maravilloso. Pero sus planes se desmoronaron cuando Roberto no ingresó a la universidad y se fue enviado al servicio militar. Después de su servicio, nunca regresó a la ciudad. Sus padres decidieron mudarse al extranjero, llevándose a su hijo y desaparecieron. El contacto entre los dos amantes se perdió. Viola sufrió durante unos meses y luego se dio cuenta de que la vida continúa. Necesitaba seguir adelante sin Roberto, sin los recuerdos, sin el sufrimiento. Y luego conoció a su esposo, y el amor pasado simplemente se desvaneció por sí solo. Viola nunca volvió a encontrarse con Roberto, ya que la vida los dispersó en diferentes direcciones. Este encuentro inesperado despertó algo profundo en Viola. Su corazón latía tan fuerte que parecía estar justo en la cabeza. El alcohol que había consumido y la repentina oleada de emociones le marearon la cabeza. Abrió los ojos y suplicó: «Roberto, por favor, déjame ir, ya me está dando vueltas la cabeza». No puedo dejarte ir, es simplemente increíble. ¿Cómo sucedió que nos encontramos en esta ciudad donde solo estoy de paso? Viola, es el destino. No puedo dejarte ir así nomás. Debes cenar conmigo». «Oh, no, estoy aquí con una amiga y ya he cenado y tengo que ir a casa, mi esposo se preocupará». Roberto la soltó inmediatamente.
La mención de su esposo por parte de Viola lo sobrió y recuperó la compostura. ¿Esposo? Bueno, está bien si estás ocupada ahora. Viola, realmente quiero hablar contigo. Por favor, encontrémonos mañana, te lo ruego. Viola quería rechazar, pero su mente aún estaba nublada, y se dio cuenta de que quería hablar terriblemente con Roberto. Después de todo, no sería una cita, ¿verdad? Solo una reunión con un buen amigo de su juventud, nada más. Y aceptó. Intercambiaron números de teléfono, acordaron encontrarse al día siguiente y Viola regresó con su amiga a la mesa. La conversación ya no fluía porque la cabeza de Viola estaba en las nubes y ella recordaba el encuentro con Roberto, y pronto las mujeres se fueron a casa. Mientras Viola se iba en el taxi, Teresa logró gritarle: «Piensa en contratar a un detective. Si algo sucede, puedes contar conmigo». Al día siguiente, Viola se despertó tarde y su esposo ya no estaba en casa. Cuando regresó del restaurante la noche anterior, él aún no había llegado a casa. Viola no lo esperó y se fue a dormir. Lo escuchó entrar por la noche, pero luego volvió a dormirse, y por la mañana había desaparecido sin dejar rastro. Viola se dio cuenta de que despertarse temprano para despedirlo no tenía sentido. A él no le importaba en absoluto. Le envió a Ciro un mensaje de texto informándole que se reuniría con una amiga por la noche. Leyó el mensaje pero no respondió. Viola resopló. «Bueno, ¿por qué molestarse en contestar si no le importa? Está bien entonces». El día pasó inadvertido. Viola cambió de ropa varias veces tratando de encontrar la adecuada. No sabía qué hacer con su cabello. Luego se sorprendió pensando que actuaba como si fuera una cita. «Viola, detente, ¿por qué te estás alterando?», se regañó a sí misma enojada. Al final, ya no tuvo tiempo de cambiarse. Iba retrasada. Mientras viajaba en el taxi, parecía que había tráfico en todas partes. Los autos apenas se movían y ella pensó que llegaría terriblemente tarde. Pero llegó 15 minutos antes. Sin embargo, Roberto ya estaba sentado en la mesa. Aparentemente, él también tenía miedo de llegar tarde. Cuando Viola se acercó a la mesa, Roberto se puso de pie para abrazarla. Hoy Viola estaba muy tensa. No sabía qué deparaba esta cena para ella. Se sentaron, hicieron sus pedidos y luego hablaron de esto y aquello. Viola mencionó que estaba casada, que su esposo era un médico muy respetado en una clínica prestigiosa. Roberto dijo que nunca se había casado. Mientras pronunciaba esas palabras, la miró fijamente a los ojos, y Viola se sintió turbada por su mirada. Era como si le estuviera diciendo que ella era la razón de su soledad. Después de tomar una copa de vino cada uno, Viola se relajó un poco. Rememoraron su juventud, la escuela y se rieron de incidentes divertidos, y Viola se sentía tan bien, como si hubiera vuelto a casa después de una larga ausencia. Recordó cómo estar con Roberto siempre la hacía sentir tan feliz y en paz, pero luego surgió un incómodo silencio. Roberto estaba mirando a Viola y ella distraídamente frotaba el tallo de su copa de vino. ¿Alguna vez has pensado en cómo habrían sido nuestras vidas si no hubiéramos terminado?, Roberto le preguntó de repente. Viola se sobresaltó y se puso nerviosa. «Pero, ¿qué hay para pensar? No tuvimos éxito. ¿Por qué debería pensar en algo que no pudo suceder?», dijo. «Pero planeamos tantas cosas, terminamos no por elección propia. Todo debía ser diferente. He estado pensando en eso toda mi vida, Viola. No puedo creer que no hayas pensado en ello», respondió Roberto. Viola apartó la mirada. Sí, había pensado en ello, por supuesto. Tenía miedo de admitírselo a él. Lo amaba demasiado como para simplemente olvidarse de él. Cuando conoció a Ciro, nuevos sentimientos la abrumaron. Su amor por Roberto se había asentado en lo más profundo de su alma, y por un tiempo no pensó en él. Pero cada año que pasaba, pensaba más y más cómo estaba viviendo una vida que no era la suya, que algo más estaba destinado para ella, pero se desvió de ese camino y ahora tenía que vivir una vida que no era suya. Cuanto más lo pensaba, más trataba de deshacerse de esos pensamientos. Escogió a su esposo, se casó por su propio deseo. Últimamente no estaba satisfecha con la vida matrimonial y sospechaba de su esposo de infidelidad. Se dio cuenta de que algo tenía que cambiar y tenía que empezar por encontrar pruebas de la fidelidad o infidelidad de Ciro. Si él era leal a ella, entonces había tomado la decisión correcta al casarse con él. Pero si le estaba siendo infiel, entonces significaba que ya no la necesitaba. Viola miró a Roberto y suspiró.
Roberto, tienes razón, por supuesto. Todo podría haber sido diferente, pero resultó como resultó, y no tiene sentido especular. Me alegro verte, pero pronto te irás. Eres solo un agradable recuerdo. Me alegra haberlo conocido, haber recordado nuestra juventud, pero todo eso ya es pasado. Pasamos un buen rato juntos y luego nos olvidaremos de nuevo, dijo. Roberto palideció ligeramente y luego susurró. No quiero olvidar nada, Viola. ¿No entiendes que nunca te olvidé? Siempre te he amado. Eres la única en el mundo para mí. Nunca amé a nadie más. No me casé porque siempre soñé solo contigo. Siempre estuviste en mi mente y creo que nos volvimos a encontrar no solo por casualidad. El destino mismo nos volvió a reunir, pero esta vez no dejaré pasar mi oportunidad. Viola miró a Roberto en estado de shock. Su corazón latía a un ritmo frenético. Sacudió la cabeza y dijo suavemente: Roberto, estoy casada. Eso es todo. No sé qué más decirte. Viola, por favor, piensa en lo que te he dicho. Siento que las cosas no van bien para ti en la vida. Tienes la cara de una mujer infeliz. Después de hablar contigo, entendí que no se debe a la falta de dinero o problemas de salud. Eres infeliz porque no te escuchan, no te entienden. Yo puedo hacerte feliz. Puedo llevarte conmigo. Estaré siempre a tu lado, no te dejaré ir si vienes conmigo. Te amo, ¿me escuchas? Te amo de verdad. Roberto tomó la mano de Viola, la apretó mientras ella solo miraba, con lágrimas en los ojos. Oh, ¿cómo podría soportar esto? Ya se acabó, Roberto. Es demasiado tarde. No puedo dejar a mi esposo, le soy fiel. Hemos pasado por tanto juntos, confiamos el uno en el otro. No puedo simplemente marcharme porque me llamaste. No soy así, Roberto, lo sabes. Sí, sé que no eres ese tipo de persona. Te amo demasiado como para obligarte a hacer algo en contra de tu voluntad. No necesito eso. Tienes que quererlo tú misma. Te pido que pienses en mis palabras. Te daré todos los números de teléfono que tengo. Donde sea que esté, en cualquier ciudad o país, definitivamente responderé a uno de ellos. Por favor, si cambias de opinión, llámame y vendré a buscarte desde el otro lado del mundo. Viola tragó sus lágrimas. ¿Todo esto le estaba sucediendo realmente? Mientras Viola regresaba a casa en un taxi, no pensaba en Roberto, pensaba en su esposo. Se despidieron de Roberto en una nota emotiva. Él continuó asegurándole que podía cambiar su vida si ella lo deseaba. Pero Viola no quería destruir su vida actual, sus relaciones familiares, su matrimonio, solo si su esposo no hubiera arruinado todo por sí mismo, y para eso tenía que descubrir todo por sí misma, sin depender del azar. Cuando Viola llegó a casa, marcó el número de Teresa. Hola, escucha, he pensado en tu oferta. Dame el número de teléfono de esa persona de la que hablabas. Todavía lo llamaré. Quiero saberlo todo. Estoy cansada de vivir en la incertidumbre. Llamó al detective al día siguiente. Quedaron en una reunión y un día después, Viola estaba sentada en su oficina. Apenas encontró el lugar correcto. No había ningún letrero en la puerta y el edificio en sí no era notable, como si el detective estuviera ocultando su paradero y solo los iniciados pudieran encontrarlo. Probablemente esta persona trabajaba solo a través de referencias. De lo contrario, ¿cómo se explicaría que ni siquiera anunciara sus servicios? Viola se sentó en una silla común. Se sentía acorralada porque se sentía muy incómoda en ese lugar. Frente a ella, el detective estaba sentado detrás de un escritorio. No había nada en su escritorio excepto una delgada carpeta negra y una pluma. Teresa dijo que se llamaba Giorgio, pero Viola dudaba en dirigirse a él por su nombre. Mucho gusto. ¿Giorgio? Preguntó con cautela. Mucho gusto, respondió el detective después de una breve pausa. Continuó examinando cuidadosamente a su potencial cliente. Por lo general, si no le gustaban los clientes, inmediatamente rechazaba sus servicios, alegando una agenda ocupada. Viola no pertenecía a la categoría de personas a las que principalmente servía. No parecía una mujer adinerada buscando a su hijo o hija fugitivos. Tampoco se parecía a una cónyuge engañada. Era demasiado modesta y reservada, lo que dificultaba extraer la información necesaria de ella, y tampoco había mucho dinero que obtener. No le gustaba trabajar con personas así. Le atraían más los clientes adinerados. Sin embargo, Teresa había garantizado por su amiga, diciendo al detective que la mujer podía pagar la cantidad requerida sin problemas, pero necesitaba la ayuda de un profesional. Así que Giorgio accedió a reunirse con Viola,
y cuando la vio se sorprendió al descubrir que se parecía a su difunta hermana. Incluso antes de comenzar una conversación con Viola, ya sabía que la ayudaría en memoria de su hermana y ni siquiera le cobraría dinero, o tal vez solo una cantidad simbólica. «Bueno, te escucho», dijo seriamente. Viola se puso un poco nerviosa, no sabía por dónde empezar una conversación así. ¿Cómo se pide un favor? ¿O debería discutir de inmediato el pago? «Perdón, no sé por dónde empezar», dijo indecisa. Giorgio continuó escrutándola. Sí, estaba claro que ella estaba buscando ese tipo de servicios por primera vez. Tendría que ayudarla, o de lo contrario se iría sin obtener la asistencia necesaria. Habló un poco más amablemente. «Primero cuéntame por qué necesitas contratar a un detective, y luego iremos resolviendo las cosas sobre la marcha». «Necesito saber si mi esposo está engañándome o no». Viola soltó rápidamente antes de que su valentía la abandonara. «Bueno, ese es un caso bastante común». Giorgio apenas pudo contener una sonrisa. «No importa lo que esté sucediendo en el mundo, las mujeres siempre quieren saber si son las únicas en la vida de un hombre. Genial, eso está en mi campo. Ahora cuéntame por qué lo sospechas, si hay alguna evidencia, y luego pasaremos a los detalles personales, registrando todo lo que necesitamos. Información personal, horarios y ubicación de trabajo, el automóvil que conduce, cuando sale y regresa a casa. Necesito saberlo todo». Viola tomó una respiración profunda y comenzó a contar su historia. Habló durante mucho tiempo sin pausas. Giorgio no la miraba, simplemente tomaba notas. Viola habló tanto que se le secó la boca. Hizo una pausa por un momento, tratando de no toser, y luego Giorgio sacó una cantimplora y un vaso de algún lugar debajo. Se lo acercó a Viola. Ella se sirvió un poco de agua, la bebió y agradeció al detective. Continuó hablando. Viola pensó que no todo era tan aterrador como había imaginado y empezaba a sentirse algo más tranquila. Cuando terminó de hablar, se quedó en silencio, esperando preguntas por parte del detective, pero después de un minuto, él cerró su carpeta con notas y dijo: «Excelente, no tengo más preguntas para ti, lo has expuesto todo. Eres muy observadora, no te has perdido ningún detalle y me has contado exactamente lo que necesitaba saber. Nada más». Viola sonrió tímidamente. «Bueno, entonces podemos despedirnos por ahora. Creo que no será difícil para mí averiguar todo lo que te interesa. Tengo tu número de teléfono y te llamaré en 2 semanas. ¿Y el precio? Aún tenemos que ponernos de acuerdo sobre el pago». Giorgio sonrió ligeramente. «Tomaré un pequeño adelanto de ti y el resto después de que nuestra cooperación esté completa». El detective escribió algo en una pequeña libreta, arrancó la hoja y se la entregó a Viola. Ella miró el papel y se sorprendió. ¿Eso es todo? Me dijeron que tus servicios eran bastante caros. Pensé que incluso el anticipo sería más alto. No, eso es suficiente y el pago restante tampoco es demasiado alto. El costo de mis servicios depende de la complejidad del trabajo. Investigar a un esposo no se considera una tarea compleja, por lo que el pago es correspondientemente menor. Además, dado que me proporcionaste toda la información, no necesito perder tiempo buscando. Bueno, me despido de ti. Espera mi llamada». El detective se levantó, indicando que la reunión había terminado. Viola se despidió de él y salió de la oficina. Al pisar la calle, suspiró aliviada. La oficina había estado sofocante, con todas las ventanas cerradas herméticamente, como si el detective no quisiera que una sola palabra escapara de la habitación. Viola subió a su automóvil y frunció el ceño. Con todos sus problemas y pensamientos, se olvidó por completo del cumpleaños de su esposo, que se acercaba este sábado. ¿Cómo pudo olvidar? ¡Qué vergüenza! Viola sacudió la cabeza y encendió el motor. Curiosamente, Ciro llegó temprano a casa hoy, o más bien, a tiempo. Cuando Viola regresó, él ya estaba en casa. Viola levantó las cejas sorprendida. «Vaya, llegaste temprano hoy. Espero que no pase nada», dijo. Ciro frunció el ceño y miró a su esposa. «¿Qué quieres decir? ¿Tiene que haber algo malo para que llegue a casa a tiempo?» «No, no pasó nada en especial. Solo se canceló una operación». «¿Por qué?», preguntó Viola. Ciro gruñó con cierta irritación. «El paciente tuvo algunas complicaciones. La cirugía no se puede realizar en este momento, así que la reprogramaron hasta que mejore la salud del paciente». «¿Y qué complicaciones tiene el paciente?», preguntó Viola de nuevo. Ciro levantó la voz con molestia. ¿Por qué me estás acosando con todas esas preguntas? No entiendes nada de medicina. ¿Por qué debería explicarte algo de lo que no tienes ni idea? ¿Qué pasa con el interrogatorio, Viola?
Empiezas a molestarme. Viola se mordió el labio inferior sintiéndose ofendida. Pero solías hablar conmigo, compartir cosas, comunicarte y explicar. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Me he vuelto tonta? ¿O ya no se me permite preguntarte nada? ¿O estás haciendo algo ilegal? No lo entiendo, Ciro. Su esposo inmediatamente se calmó y trató de hablar con más gentileza. Bueno, ¿por qué te imaginas cosas? Por supuesto, no te has vuelto tonta y no estoy haciendo nada ilegal. Solo estoy realmente cansado, tienes que entenderlo. Trabajo casi sin fines de semana, con muy poco tiempo libre. Ni siquiera tengo ganas de hablar cuando llego a casa y aquí estás bombardeándome con 1.000.000 de preguntas. Bueno, no 1.000.000, solo unas pocas. Y aún somos una familia, tal vez necesitemos hablar a veces, ¿no crees? Respondió Viola. Ciro se mantuvo en silencio. Viola intentó calmarse. Bueno, no es necesario alterarse en este momento. Es totalmente innecesario. Necesitaba abordar otro asunto más apremiante. Entiendo que no quieras hablar, estás cansado y todo eso, pero necesito averiguar algo, así que tendrás que hablar conmigo. Es tu cumpleaños el sábado, ¿tienes algún plan o pasaremos el día juntos? Ciro respondió apresuradamente. Se me olvidó mencionarlo, invité a algunos colegas de la clínica. Amelio no podrá venir, pero todos los demás estarán allí. Así que tendremos una fiesta el sábado. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? ¿El viernes por la noche? ¿O me hubiera enterado cuando todos los invitados aparecieran? Viola se enfadó. Cálmate, no te preocupes, yo me encargaré de todo. Pedí la comida en el restaurante, la mesa estará lista. Solo necesitas encontrar ayudantes y contratar a un servicio de limpieza. Eso es lo único que necesito de ti. Viola miró a su esposo. ¿Qué le estaba pasando? No parecía él mismo, hablando tan casualmente, y no resultó bien organizar la fiesta de cumpleaños. Se sorprendió un poco por el hecho de que no fuera ella quien planificara la fiesta como anfitriona de la casa. Bueno, tenía que ser paciente. Pronto descubriría todo y entendería si había razones serias para preocuparse. Bueno, sigamos. ¿Cuántas personas estarán allí? ¿Para qué debo prepararme? Preguntó Viola. Unas 15 o 20 personas, no te preocupes, entraremos. Gracias a Dios tenemos mucho espacio, respondió Ciro. Esa fue la conclusión de su conversación. Viola no preguntó nada más y Ciro no le dijo nada más. Se fueron a la cama en completo silencio. Ciro solo le deseó las buenas noches brevemente y Viola respondió de la misma manera. ¡Qué maravillosa vida matrimonial! Viola decidió prepararse para la celebración unos días antes, o más bien prepararse a sí misma. Fue a un salón de belleza, le hicieron un tinte y un pequeño corte de pelo, se hizo las uñas con esmalte rojo, incluso se puso extensiones de pestañas, aunque con un efecto natural, pero era un progreso. Teresa la halagó cuando la vio en vísperas del cumpleaños de Ciro. Bueno, amiga mía, me has sorprendido. Nunca te había visto tan deslumbrante. Te has superado a ti misma. ¡Bravo! Ahora solo necesitas elegir un vestido, dijo Teresa. Tengo un vestido, lo compré el año pasado, pero no lo he usado ni una vez. Creo que irá bien con mi aspecto, respondió Viola. Teresa sintió satisfecha. Bueno, amiga mía, ¿me haces feliz? Dime, ¿ya llamó el detective? ¿Alguna noticia? Viola frunció el ceño. No, todavía no hay noticias. Debe llamar a mediados de la próxima semana. Estoy un poco ansiosa, Teresa. ¿Qué me espera? En realidad, Viola estaba extremadamente nerviosa. Esperaba que el detective no le trajera malas noticias, pero si lo hacía, ¿entonces qué? Viola, así es la vida. Puedes enfrentar cualquier cosa, pero creo que todo saldrá bien y te estás preocupando sin motivo, la tranquilizó Teresa. Espero que sí, sonrió Viola, pero su corazón estaba inquieto. Llegó el sábado. Ciro tenía razón. Lo había organizado todo perfectamente y Viola no tenía de qué preocuparse. Los preparativos para la noche fueron bastante agitados, pero eran asuntos triviales. Lo único que asustaba a Viola era que no conocía a nadie entre los invitados. ¿Y por qué Ciro organizó la fiesta en casa? Podrían haberse reunido en un restaurante. ¿Por qué Ciro quería reunir a todos en casa? Todos se reunieron. El champán fluía como un río, las mesas de buffet estaban cubiertas de aperitivos y la risa llenaba el aire. Ciro presentó a Viola a algunos de los invitados y luego ella aprovechó el momento y se apresuró hacia el dormitorio para recuperar el aliento. Mirándose en el espejo, Viola suspiró. Sí, pensó que brillaría con este vestido, pero no tenía idea de qué atuendo llevarían los demás invitados. Comparado con los vestidos deslumbrantes de otras mujeres, su vestido parecía demasiado sencillo y aburrido. Ciro no dijo nada sobre su apariencia. Sin embargo, su mirada escudriñó cuidadosamente su rostro y luego susurró.
¿Qué pasa con tus ojos? Viola respondió confundida. Me puse extensiones de pestañas, ¿por qué? Mírate, siempre inventando algo. Nunca lo habías hecho antes, ¿por qué te las pusiste ahora? No te quedan bien, quítatelas mañana. Pareces una muñeca barata de una tienda de antigüedades. Bueno, Viola no esperaba tales cumplidos de su esposo. Le dolió, pero se contuvo. No le dijo nada a su esposo, simplemente encogió los hombros y se alejó. Y ahora, parada en su dormitorio, quería romper a llorar. Quería arrancarse todas las joyas, quitarse el vestido, despeinarse el cabello, quitarse el maquillaje y arrancarse esas malditas extensiones de pestañas. Pero se contuvo. La celebración no había terminado y Viola no quería hacer el ridículo frente a todos. Lo último que necesitaba era que la discutieran y etiquetaran como la esposa loca de un cirujano en la clínica. Viola se calmó y salió del dormitorio. Cuando entró en el salón, vio a otra invitada junto a Ciro. No había estado allí antes, tal vez acababa de llegar. Era una chica joven y era tan deslumbrante que cualquier mujer presente palidecía en comparación. La chica tenía el cabello negro largo que fluía por sus hombros y casi llegaba a su cintura. Aparentemente, no solo tenía sangre real corriendo por sus venas, sino algo más también. Su piel bronceada brillaba con la luz. Era muy delgada pero con hermosas curvas. El escote profundo en su pecho indicaba su mejor atributo, y Viola sospechaba que este atributo no era del todo natural. Sus labios carnosos estaban cubiertos de un brillo transparente y ella seguía mordiéndose el labio inferior durante su conversación con Ciro. Luego la chica se ajustó el cabello, barriendo su melena hacia adelante, y Viola casi se quedó boquiabierta de asombro. El vestido era aún más revelador por detrás que por delante, completamente abierto hasta la parte superior de sus glúteos. Daba la impresión de que la chica estaba medio desnuda. Era increíble. Viola nunca había visto un vestido tan revelador en nadie antes. No dejaba espacio para la imaginación ni la fantasía. Solo mover un tirante del vestido ligeramente hacia un lado podría llevar a consecuencias irreversibles. Ciro estaba hablando entusiasmado con la chica, mirándola directamente a los ojos, mientras la belleza reía de vez en cuando, echando la cabeza hacia atrás o inclinándose hacia adelante. Como resultado, su escote bajo se movía en diferentes direcciones, revelando aún más su pecho, aunque apenas había espacio para más exposición. Viola frunció el ceño. ¿Quién era ella? Solo estaban los colegas de su esposo, pero esta chica se parecía más a una modelo de moda que a una doctora, o, especialmente, a una enfermera. Era todo muy extraño. Luego Ciro se alejó de la chica sonriéndole. Viola había estado esperando esto. Se acercó inmediatamente a su esposo y preguntó: ¿Quién es ella? Ciro fingió no entender. ¿De qué estás hablando? No finjas que no entiendes, Ciro. ¿Sabes de quién estoy hablando? Estabas parado con la chica de cabello oscuro. ¿Quién es ella? ¿Trabaja en tu clínica? Ah, esa chica. Sí, trabaja en nuestra clínica. Es una doctora. ¿Y cuál es su nombre? ¿Para qué necesitas su nombre?, preguntó Ciro, frunciendo el ceño. Viola miró detenidamente a su esposo. Se estaba comportando de manera sospechosa, reaccionando de manera extraña a sus preguntas y parecía nervioso todo el tiempo. ¿Por qué estás diciendo tonterías? Por supuesto que sé su nombre. Se llama Alba y no vino sin razón. La invité. Solo llegó un poco tarde. Alba, dijo Viola pensativa mirando a la chica. ¿Cuántos años tiene? Es tan joven. Ciro respondió irritado. ¿Cómo voy a saber cuántos años tiene? No me interesa, probablemente tenga alrededor de 23 o 25, no sé exactamente. ¿Por qué te importa? ¿No tenemos nada más de qué hablar? Me asombras, Viola. Y Ciro se alejó de ella. Viola observó a Alba, tan joven y ya médica. ¿No es extraño? Su esposo tuvo que trabajar durante muchos años para alcanzar el éxito y el respeto. Y esta Alba está trabajando en una clínica prestigiosa a tan corta edad. ¿Quién la contrató allí? Quizás es hija de alguien. Alba estaba hablando con mucha gente y todos la trataban con respeto. Aparentemente, ella realmente tiene la autoridad en esa clínica y se la merece. Viola notó algo más. Era evidente que Alba buscaba a alguien entre los invitados y miraba constantemente el pequeño reloj en su muñeca como si estuviera apurada. Y luego Viola entendió la razón. Aproximadamente una hora después, Ciro se acercó a ella. Ya era tarde y los invitados deberían haberse dispersado, pero todos parecían estar esperando algo. Ciro le dijo a su esposa: «Cariño, algo está pasando. Resulta que Amelio preparó otro regalo para mí. Y fue una sorpresa, no tenía idea y nadie más lo sabía.
Organizó una fiesta privada en la discoteca solo para los empleados de la empresa y compró una entrada para cada uno de ellos, y ahora vamos a esa fiesta. Es tarde, por supuesto, pero no puedo negarme. Desafortunadamente no puedo llevarte conmigo porque no tienes entrada y de todos modos nunca te han gustado las discotecas, ¿verdad? Tú descansa y los invitados no te molestarán. Ya es tarde, nos vamos ahora. Una limusina nos recogerá, organizada por Amelio. Eso es lo que yo llamo un jefe. Y tú relájate, necesitas descansar. Has estado bastante agitada últimamente. Viola escuchó a su esposo asombrada sin atreverse a creer lo que oía. ¿Una fiesta? ¿Una discoteca? ¿Todos van a divertirse? Pensé que pasaríamos el resto de la noche juntos. Todavía no te he dado todos tus regalos. Tengo uno más. ¿Y yo? Preguntó Viola. Bueno, cariño, tienes que entender, te veo todos los días, pero rara vez me encuentro con mi jefe. No puedo rechazar la fiesta. Amelio lo consideraría una ofensa personal. ¿Quieres que tenga problemas más adelante? ¿Estás insatisfecha con mi posición? ¿No sabes que debo estar agradecido con Amelio por ser clave en mi carrera? Si rechazo los regalos de la gerencia, perderé rápidamente el respeto y la confianza. Esas son las reglas del mundo moderno. No entiendes nada al respecto. ¿Por qué te cuento esto? De hecho, ¿por qué? Simplemente puedes dejarme y salir con tus colegas y yo te esperaré hasta mañana. ¿Es eso lo que planeas hacer? Viola se enfadó, pero Ciro la abrazó por la cintura y susurró suavemente. ¿Por qué estás tan molesta? No voy a quedarme allí hasta la mañana. Pasaré 1 o 2 horas y luego volveré a casa. No te preocupes, no estaré mucho tiempo. Solo necesito hacer una aparición y mostrar que aprecio este gesto de Amelio. Ve y descansa. Tus ojos están rojos, estás cansada. Ciro besó a su esposa en la mejilla y luego se alejó. 10 minutos después no quedaba nadie en la casa. Todos se despidieron y se fueron. Al salir a la calle, Viola podía escuchar gritos alegres y vítores de la fiesta. Aparentemente todos estaban emocionados por el evento. Parecía más interesante que estar en casa. ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué se encontraba cada vez más en los márgenes de la vida de su esposo? ¿Por qué siempre estaba al margen? Después de todo, ella era la esposa de un cirujano prestigioso. Pero Viola intentó no desesperarse. Todavía esperaba lo mejor. Tal vez era lo mejor que Ciro se fuera. Se prepararía a sí misma y lo saludaría adecuadamente. Se pondría la nueva lencería que compró en una tienda de moda femenina. Es cierto que era muy provocativa e inusual, y no estaba acostumbrada a usar algo así, pero Teresa le aseguró que era exactamente lo que necesitaba. Viola, esto es lo que necesitas. Estoy segura de que a Ciro le encantará. Cualquier hombre lo haría, pero eres una esposa fiel, así que haz feliz a tu esposo y no te avergüences. ¿Crees que los hombres no deben sorprenderse? Deberían hacerlo, y mucho. Así que no dudes, toma este conjunto de ropa interior y terminemos la discusión. Viola tomó la lencería. Sí, era muy hermosa. Esperaba que usarla no fuera en vano. Se bañó con espuma fragante, se lavó el cabello y se puso la lencería. Según la promesa de Ciro, debería regresar en cualquier minuto. Bueno, lo esperaría en el dormitorio. Encendió la lámpara de noche, se acostó en la cama y esperó. Sin embargo, pasaron 30 minutos y su esposo aún no había regresado. Otros 30 minutos pasaron. Ya era alrededor de las 3 de la mañana y Viola se quedó dormida. Se despertó alrededor de las 5 de la mañana y Ciro aún no había regresado. Comenzó a llamarlo, pero su teléfono estaba fuera de servicio. Lo llamó durante media hora, pero no hubo resultado. Comenzó a preocuparse y luego se dio cuenta de que no tenía ni un solo número del teléfono del personal de la clínica para llamar en caso de emergencia. ¿Y si le hubiera pasado algo a él y nadie le avisara? ¿Y si estaba en el hospital y no podían comunicarse con ella? ¿O si había sufrido un accidente y estaba tendido en algún lugar de la carretera? Dios mío, qué horror. Tenía que hacer algo urgentemente o se volvería loca. Viola se puso una bata y estaba a punto de llamar al hospital de la ciudad cuando escuchó algo de ruido en el pasillo. Salió y vio que Ciro había regresado. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no llamaste? ¿Sucedió algo? Estaba tan preocupada esperándote. ¿Por qué no respondiste mis llamadas? Gritó Viola. Ciro levantó una ceja y respondió con calma. ¿Por qué estás gritando así? Te dije que íbamos a la discoteca, no pasó nada más. No respondí tus llamadas porque la conexión era mala y pensé que estabas durmiendo. No quería despertarte ni molestarte. ¿Qué pasó? ¿Qué te puso tan nerviosa? Todo está bien. Regresé a casa. Viola se puso aún más agitada. Pero dijiste que no estarías allí mucho tiempo. Podrías haber salido de la discoteca y llamarme, avisarme que llegarías tarde.
Me prometiste que volverías pronto. ¿Cómo puedes tratarme así? ¿Por qué estás convirtiendo esto en una tragedia? Me he quedado a pasar la noche en el trabajo muchas veces cuando había casos especiales o cirugías urgentes. ¿Qué tiene de malo? Así que me retrasé. No es gran cosa. Cuando me retraso en el trabajo no gritas así. No pude irme. Amelio no me lo permitiría. Nos divertimos un poco y luego discutimos asuntos de la clínica. Es crucial para mí. No podía levantarme e irme. Deja de sobreactuar, Viola. ¿Qué tipo de asuntos se pueden discutir en una discoteca? ¿Crees que soy una tonta?, exclamó Viola. Ciro se quitó la camisa y la arrojó casualmente sobre una silla. Sonrió ligeramente y dijo con calma: Viola, eres como de otro mundo. Teníamos una sala VIP reservada en la discoteca. Nuestra empresa era la única allí. No había personas ajenas. Solo salíamos al salón principal si queríamos bailar. El resto del tiempo estábamos en una habitación separada, lejos del ruido y las multitudes. Ahí fue donde conversamos. ¿Qué tiene de inusual eso? Relájate, estás demasiado nerviosa. Tal vez deberías ver a un médico. Quizás estás pasando por la menopausia. Es en serio, necesitas ayuda. No es algo de lo que bromear. Viola miró fijamente a su esposo y no sabía qué decir. ¿Menopausia? Solo tenía 38 años, aún era joven. ¿Por qué decía cosas tan hirientes? No podía apartar la vista de Ciro. Estaba compuesto. No tambaleaba como un borracho. Estaba completamente racional. Por supuesto, ella aún no tenía la menopausia, pero no le vendría mal tratar sus nervios. Cada pequeña cosa le estaba volviendo loca y podía sentirse al borde de la histeria. Sus constantes sospechas la estaban volviendo loca y no podía soportarlo más. Necesitaba ver a un médico y que le recetaran tranquilizantes. De lo contrario, seguramente ella misma destruiría a su familia, no por sospechas infundadas de infidelidad de su esposo, que solo sospechaba. Los hombres que engañan no se comportan tan calmadamente. Mienten, retuercen la verdad, se ponen nerviosos y ansiosos. Pero Ciro estaba tranquilo, sonriendo, mirándola a los ojos. Incluso tarareaba una melodía mientras se desvestía. Era evidente que simplemente estaba relajado y se lo había pasado bien, y ahora estaba satisfecho. ¿Y ella? Ella se estaba volviendo loca, torturándose a sí misma. ¡Qué tonta era! Realmente necesitaba ayuda médica calificada. Tenía miedo por ti. Estaba preocupada. Por cierto, preparé una sorpresa para ti. Me puse nueva lencería, dijo Viola suavemente y sonrojándose, desató su bata. Pero Ciro, echando un breve vistazo a ella, la miró de inmediato con pesar en sus ojos. Oh, cariño, es tan dulce, pero estoy tan cansado. Aplacémoslo para más tarde. Algún día me lo mostrarás, pero no ahora. Esta noche me agotó. Estoy tan exhausto que los ojos se me cierran. Si no me acuesto ahora mismo, caeré y me dormiré aquí en el suelo. Así que vamos a dormir y hablamos mañana. Ciro se puso la bata de Viola, le besó la mejilla y se fue al dormitorio, dejando a Viola de pie, observándole irse. Luego suspiró y miró alrededor. Qué solitaria se sentía esta casa. Cuánto anhelaba estar en el cálido abrazo de alguien. Cuán necesario era ser necesitada por alguien. ¿Por qué se sentía tan mal? ¿Por qué presentía que se acercaba un desastre? La ansiedad constante la estaba volviendo loca. Era imposible estar en tensión todo el tiempo. ¿Cuánto más podía soportar? Viola bebió un poco de agua, puso el vaso en la mesa. En el silencio resonó un golpe fuerte que la hizo sobresaltarse. Viola se acercó a la ventana, envuelta apretadamente en su bata, que no la calentaba pero la ayudaba. No podía calmarse ni entrar en calor. Miró por la ventana y no había nadie afuera. Solo se escuchaban ladridos breves y ocasionales de un perro en algún lugar. Viola suspiró y se fue a dormir. Tomaría una pastilla para dormir, se acostaría junto a su esposo que dormía profundamente y mañana se calmaría y sonreiría de nuevo a su esposo, esperando su atención. Ya no sabía qué quería, pero sentía que la resolución se acercaba. Viola parecía tener una premonición el día anterior de algo que iba a suceder pronto. Cuando se levantó por la mañana, su esposo ya se había ido. Viola miró el reloj y frunció el ceño. Ya era mediodía, nunca se había despertado tan tarde. Aparentemente, las pastillas para dormir surtieron efecto. Le palpitaba fuertemente la cabeza por ellas y por una noche de insomnio, o tal vez por todas las preocupaciones. Viola bebió agua de un vaso en la mesita de noche y quiso volver a acostarse, pero luego se dio cuenta de que la pantalla de su teléfono estaba parpadeando. Alguien estaba llamando, pero no lo había escuchado porque el teléfono estaba en modo silencio. Ah, déjenlos llamar.
No quería hablar con nadie. Tomó el teléfono en su mano para apagarlo por completo, pero vio algo que la hizo reaccionar rápidamente. La pantalla mostraba 10 llamadas perdidas de Giorgio, el detective a quien le había encargado vigilar a su esposo. También había 5 mensajes de él. Vaya, él la había estado llamando toda la mañana y ella se había quedado dormida sin preocuparse. Seguramente debía tener algo importante que contarle con tantas llamadas. Viola inmediatamente salió de cualquier sueño que le quedara y su cabeza dejó de latir. Marcó el número del detective y lo llamó. Tardó mucho tiempo en responder y Viola arrugaba nerviosamente la sábana con su mano húmeda. Y luego, Giorgio finalmente respondió. Veo que estás ansiosa por noticias, Viola. Buenos días, o más bien, día. Viola, sonriendo para sí misma, habló nerviosamente disculpándose. Hola, Giorgio, lo siento, estaba ocupada. Estaba muy ocupada, de hecho, olvidé mi teléfono en casa, acabo de llegar. Cuando vi tus llamadas y mensajes te llamé de inmediato. Giorgio se rió, su risa era inquietante. Era la risa de alguien que conoce los secretos de otras personas. Viola, parece que has olvidado con quién estás hablando. Permíteme recordártelo. Soy un detective y sé muchas cosas sobre todo tipo de personas, desde individuos comunes hasta los más famosos de la ciudad. He estado sentado en mi coche frente a tu casa desde las 7 de la mañana. Vi a tu esposo irse y vi que no has entrado ni salido de la casa hasta ahora. Eso significa que has estado en casa todo este tiempo. Bueno, a menos que implique que no pasaste la noche en casa, pero eso es poco probable. De lo contrario, habría sabido por la expresión de tu esposo que no estabas allí. Y dado que se fue de buen humor, significa que estabas en tu propia casa. Viola se estremeció sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Temblaba y suspiraba diciendo: Sí, tienes razón, estaba durmiendo. Tomé pastillas para dormir, puse mi teléfono en modo silencio y dormí hasta el mediodía. Acabo de despertar ahora y vi tus llamadas perdidas. Me disculpo por esta mentira sin sentido y estúpida. Oh, no, no te disculpes. No necesitas disculparte conmigo, solo quería mostrarte que incluso la mentira más pequeña puede ser descubierta por los demás. Siempre ten cuidado, o bien no mientas, o mientes solo cuando estés segura de que tus mentiras no serán descubiertas. Viola miró fijamente un punto fijo, absorta en las palabras del detective. Qué persona tan extraña, pero su voz era cautivadora. Viola sintió una sensación de calma, como si hubiera pasado por una sesión hipnótica. Exhaló lentamente. Bien, dejemos esto atrás. Creo que me entendiste correctamente y tomarás en cuenta los consejos de un experto en el futuro. Ahora, centrémonos en el presente. Estoy listo para brindarte mi informe. Creo que he recopilado suficiente información para ti y me gustaría que la revises lo antes posible. Tengo un cliente que necesita urgentemente mi ayuda. He resuelto tu caso y me gustaría pasar al siguiente lo antes posible. Estaré esperándote en el auto en media hora. Creo que eso será tiempo suficiente para que te duches, te refresques y tomes una taza de café. Excelente, te estaré esperando afuera. Viola miró hacia afuera por la ventana. No había coches cerca. Qué persona tan peculiar. Sin embargo, Viola no se detuvo en sus excentricidades. Le preocupaba más la información que el detective que había obtenido para ella. ¿Terminaría su vida matrimonial o continuaría aquí? ¿O todo era una red de engaños y el detective una vez más lo confirmaría? En cualquier caso, pronto lo descubriría. Viola se dirigió rápidamente a la ducha. Salió 20 minutos después. La cabeza le había dejado de palpitar después de la ducha y se sentía renovada después de una taza de café fuerte. Viola observó el área y notó un automóvil a lo lejos. Los faros parpadearon y luego el automóvil se movió de su lugar, estacionándose junto a Viola. La puerta delantera del automóvil se abrió y Viola se sentó junto al conductor. Bueno, hola Viola, te ves encantadora. Viola frunció el ceño. ¿Descubriste todo lo que te pedí? Todavía no he desayunado. Vayamos a un lugar donde pueda tomar algo rápido y tú puedas revisar mis materiales sin interrupciones. 25 minutos después estaban sentados en una mesa en un café discreto al que los estudiantes solían ir por un bocado rápido. Se acomodaron en un rincón donde apenas eran notados. Giorgio trajo la bandeja de comida él mismo y luego colocó una carpeta con documentos frente a Viola. Ella respiró profundamente antes de abrirlo. Había muchos papeles escritos a mano, de forma ordenada. Era extraño que el detective no usara una computadora, o tal vez escribía todo a propósito para darle más valor. También había muchas fotografías de diferentes calidades. Viola temblorosamente levantó una de ellas. En esta foto, Ciro llevaba un traje médico blanco,
Estaba parado en la entrada de una clínica junto a una chica de pelo largo negro. Aparentemente, estaban teniendo una conversación. Ciro sonreía mirando a la mujer. Viola apartó la foto y tomó la siguiente. La chica ahora miraba casi a la cámara. Llevaba grandes gafas negras. Viola no sabía quién era. En la siguiente foto, Viola vio a Ciro en un restaurante. Había una larga rosa roja sobre la mesa junto a su mano. Ciro estaba solo, pero su mirada pensativa indicaba que estaba esperando a alguien. Bueno, la siguiente fotografía puso todo en su lugar. La foto fue tomada en el mismo café. Sin embargo, esta vez Ciro y la misma mujer de pelo oscuro estaban sentados en la mesa. Viola vio el rostro de la mujer. Era Alba, una empleada de la clínica y médico. Llevaba un vestido revelador que acentuaba sus senos artificiales. Alba sostenía una rosa en sus manos y sonreía tiernamente a Ciro. Viola miró al detective, quien disfrutaba tranquilamente de su desayuno. «Ella es una doctora en la clínica de mi esposo», le dijo por alguna razón. El detective la miró, terminó de masticar, dio un sorbo de agua y dijo: «Ella no trabaja en la clínica». «¿Qué quieres decir con que no trabaja allí? Ciro me dijo que...» «Tu esposo dijo que ella trabaja como médico en la clínica y eso entendí, pero no es cierto, aunque está relacionada de alguna manera con la clínica». El detective miró intensamente a Viola y se quedó en silencio. La mujer empezaba a perder la paciencia. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Giorgio dijo en voz baja: «Ella es Alba, la esposa del dueño de la clínica, Amelio Navarro». Un silencio se extendió en el aire. Viola miró la foto de nuevo. La esposa de Amelio, de todas las personas. Ciro la engañaba. Había traído a esta mujer a su hogar, sin temer que Viola descubriera su relación. El detective se acomodó más cómodamente en su silla y continuó hablando. «Alba tiene 23 años. Tu esposo ha estado en una relación con ella durante 2 años. Nadie sabe sobre su relación. Estas fotos fueron tomadas en un restaurante, en la sala VIP a la que no se permite el ingreso de extraños. No me preguntes cómo logré obtener estas fotos. Es mi asunto y mis secretos. Tuve que hacer mi trabajo y lo hice. No me preguntes cómo sé que han estado en una relación durante 2 años. Tampoco te lo diré. Pero han sido amantes durante mucho tiempo. Eso es un hecho. Tu esposo no sabe acerca de la doble vida de Alba y aparentemente tú tampoco lo sabías. Esta pareja pasa mucho tiempo junta en un hotel, donde mantienen completa discreción. Amelio a menudo viaja a diferentes ciudades y países. Cuando él está afuera, tu esposo a menudo visita a Alba en su casa. Capturé ese momento. Hay fotos, échales un vistazo. Tu esposo, por supuesto, se disfrazó, pero sé que es él, y tú también lo reconocerás, estoy seguro. Ella sacó la siguiente foto. En esta foto, un taxi se detuvo frente a una gran mansión y un hombre con gafas de sol estaba junto al coche. Era Ciro, el detective tenía razón. Tomé esta foto antes del cumpleaños de tu esposo. Mira la siguiente foto. Aquí tu esposo lleva un vestido en una bolsa de una tienda de moda. Él fue a ver a su amante para regalarle el vestido. Ella llevaba ese vestido en tu casa y aquí está la siguiente foto. Es el sábado, ayer. Todo el grupo de amigos que estuvieron en tu celebración. Dime, ¿qué dijo tu esposo ayer cuando se fue con todos y tú te quedaste en casa? Viola susurró apenas audible, mirando las fotos. Dijo que Amelio le organizó una fiesta, que iban a un club nocturno para divertirse y socializar entre colegas, y que solo se permitían entradas con invitación. A mí no me dejarían entrar. El detective sonrió irónicamente, aunque parecía simpatizar con la mujer. Tu esposo te engañó y tú no te diste cuenta. Sí, fueron al club nocturno juntos, pero tu esposo organizó la fiesta, no Amelio. No necesitaban entradas de invitación para entrar, estaba abierto al público. Y Ciro no se quedó allí mucho tiempo. Media hora después se fue con Alba a un hotel, donde se quedaron casi hasta la mañana. Viola, tu esposo pasó toda la noche con su amante. Tan pronto como salió del hotel, imprimí las fotos y vine a tu casa. Viola estaba destrozada, no estaba preparada para tal traición de la persona con la que había vivido tanto tiempo. Cerró los ojos para evitar que las lágrimas corrieran por sus mejillas, pero no ayudó. «Solo un momento, disculpe, necesito apartarme», dijo levantándose de la mesa. No sabía cómo encontró el baño, pero lo logró.
Lloró con fuerza, pero inmediatamente se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? Había sido engañada, traicionada, pisoteada, destruida, y allí estaba llorando. Necesitaba reponerse, decidir qué hacer a continuación. Y entonces pensó en Roberto, cuando la miró cuando se encontraron por accidente. Esa mirada decía mucho. Ciro no había mirado a Viola así en mucho tiempo, pero ella reconoció esa mirada en las fotos. Ahora Ciro estaba mirando a otra mujer, a Alba, a la esposa de su jefe. Viola se miró al espejo. No podía hacer otra cosa. Su matrimonio había terminado hoy. Terminó en el momento en que vio las fotos de Ciro y su amante. Viola se lavó la cara y la secó cuidadosamente con un pañuelo que sacó de su bolso. Respiró profundamente, se puso sus gafas de sol y salió del baño. Regresó a la mesa donde el detective frunció el ceño al verla usando gafas de sol, pero no dijo nada. Prefería cuando las personas no llevaban gafas, pues le permitía observar sus reacciones. A la gente le encantaba el drama. Sus clientes a menudo montaban elaboradas actuaciones cuando descubrían traiciones o engaños. Viola, sin embargo, era diferente. Decidió ocultar sus emociones, escondiéndose en el baño. Todos los documentos están en la carpeta con detalles de varias reuniones. También está toda la información sobre Alba y aún no has visto las fotos del hotel. Resultaron ser bastante interesantes, dijo el detective. Viola lo interrumpió. Entendido, gracias por tu ayuda. Estoy muy satisfecha con tu trabajo. ¿Cuánto te debo? Tengo algo de efectivo conmigo, pero puedo transferir la cantidad necesaria a tu tarjeta. El detective bajó la mirada. También estoy satisfecho con mi trabajo. Nunca antes había logrado reunir toda la información necesaria tan rápidamente. Y no me debes nada. Hice esto por ti sin esperar un pago. No preguntes por las razones. Hay algunas, pero no te las revelaré. Lo siento. Todo lo que encontré y recopilé en esta carpeta, te la he dado y espero que no nos volvamos a encontrar. Mis servicios son muy caros, pero preferiría no recibir dinero de ti. Así que espero que no necesites más servicios. No necesitaré nada más. Pronto me iré, dejando todo esto para siempre, respondió Viola con tono firme. El detective levantó una ceja. Esta mujer seguía sorprendiéndolo. Desde su primer encuentro estaba claro que ella esperaba que sus sospechas no se confirmaran, pero rápidamente aceptó las circunstancias y estaba lista para reconstruir su vida. Bueno, eso era maravilloso. Gracias, me has ayudado mucho. No trataré de disuadirte de rechazar el dinero. Veo que tu decisión es final. Buena suerte. Adiós, dijo Viola. Ella recogió todos los papeles y fotos en la carpeta. Luego se levantó y se marchó. El detective la observó pensativo mientras se alejaba. Viola llamó a un taxi. Mientras esperaba el coche, reflexionaba sobre qué hacer a continuación. Había decidido vengarse del hombre que amaba, del hombre en quien confiaba, del hombre al que había dedicado los mejores años de su vida. La decisión llegó repentinamente mientras se miraba en el espejo del baño. Ella merecía la felicidad, no todo esto. Nadie podía controlar su vida excepto ella misma. Cuando Viola llegó a casa, Ciro la recibió. ¿Dónde has estado? Estaba ocupada con algunos recados, ¿por qué? Ciro encogió los hombros. Nada, voy a trabajar en mi oficina y luego tendré que salir para hacer algunos recados. Volveré tarde. Y Ciro se sentó frente al ordenador. Viola ya tenía un plan para la venganza. Cuando su esposo se fuera por asuntos de trabajo, ella pondría su plan de acción. Se sentó en el dormitorio, sacó la carpeta que le había dado el detective y examinó las fotos que no había visto antes. Eran del hotel. No pasó mucho tiempo examinándolas porque le daban asco. Las volvió a colocar apresuradamente en la carpeta y entonces notó una pequeña USB. La conectó a su portátil personal. La memoria USB contenía todas las fotos que el detective le había proporcionado. Bueno, eso le facilitaba la tarea. Un par de horas después, Ciro se fue. Antes de marcharse, se duchó y se puso colonia. Viola se dio cuenta de que iba a ver a Alba. Ahora notaba todo. Después de que él se fue, Viola entró en su oficina, abrió su correo electrónico. Ahí estaba. Encontró una carpeta con las direcciones de correo electrónico de todos los empleados de la clínica y, lo más importante, la dirección de Amelio. Bueno, era hora de divertirse un poco.
Veamos cómo te gusta esto, Ciro, dijo Viola en voz alta. Viola subió todas las fotos de Alba y Ciro y las envió a todos los empleados de la clínica, pero luego sintió que no era suficiente. Envió esas fotos a todos los contactos de Ciro. Estaba hecho. Ciro regresó 3 horas después. Ya era tarde por la noche. No le dijo nada a su esposa y era evidente que nadie la había llamado aún. Bueno, todo se sabría mañana. Ciro se fue a la cama y Viola se sentó en la cocina durante mucho tiempo. Colocó una silla junto a la ventana. La mujer tomaba café, miraba por la ventana y contemplaba su vida. Por la mañana, Ciro se fue a trabajar y media hora después llamó a Viola. «Viola, estoy en graves problemas», gritó cuando ella contestó la llamada. «¿Qué quieres decir?», preguntó Viola con calma. «Ni siquiera puedes imaginar lo que ha pasado». «Ciro, ¿qué pasa? Explícamelo». Ciro rugió por teléfono. «Me han tendido una trampa, Dios. Todos recibieron algunas fotos extrañas que fueron retocadas. Alguien pirateó mi correo electrónico y envió imágenes provocativas a todos los empleados de la clínica. Y no solo a los empleados. Dios mío, es una pesadilla. ¿Qué está pasando aquí?». Ciro dijo algo más, pero Viola no le prestó mucha atención. Luego dijo en voz baja: «Fui yo». «¿Qué? ¿Qué dijiste? No lo entendí», preguntó Ciro. Viola dijo más fuerte: «Dije que fui yo, Ciro. Envié esas fotos. Y sabes que no son falsas, ¿verdad? Sé toda la verdad, Ciro. Y ahora pagarás por todo lo que has hecho». En un instante, Ciro gritó a Viola: «¿Qué has hecho, idiota? ¿De dónde sacaste esas fotos? ¿Quién diablos me difamó? ¿Entiendes que todo esto es falso?». «¿Falso? ¿Estás diciendo que es mentira? ¿Tan mentira como que Alba es médico de la clínica? Sé quién es ella, la esposa de Amelio. Solo tengo 2 preguntas para ti. ¿Cómo pudiste traer a tu amante a nuestra casa? ¿Y por qué no te divorciaste de mí si ya no me necesitabas? Si nos hubiéramos separado simplemente, nada de esto habría sucedido. Pero me mentiste descaradamente durante varios años. Dormías con esta chica joven mientras yo te esperaba en casa todos los días. Te burlaste de mí, dijiste palabras hirientes. Una vez estabas dispuesto a tenerme en tus manos. ¿Por qué? ¿Cuándo cambió todo? Simplemente no hablaste conmigo. Podríamos habernos separado de mutuo acuerdo, pero traicionaste mi confianza. Eres un sinvergüenza, Ciro, y no me arrepiento de lo que hice en absoluto. Que todos sepan quién eres realmente. Y lo más importante, que Amelio se entere. Creo que se encargará de ti como te mereces». Y Viola colgó el teléfono. Ciro escuchó el tono demarcado y lanzó su teléfono contra la pared con todas sus fuerzas. Se hizo pedazos en varias piezas en la oficina. Ciro rugió nuevamente como una bestia herida y se dejó caer de nuevo en su silla. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en el escritorio, cubriéndola con las manos. Hoy había llegado al trabajo de buen humor, pero todos lo recibieron con hostilidad. Muchos colegas susurraban a sus espaldas, unos cuantos ni siquiera le saludaron y su asistente lo miraba con miedo en los ojos. «¿Qué pasó hoy, Nora? ¿Me perdí algo interesante? Todos se están comportando de manera extraña», preguntó alegremente Ciro al entrar en su oficina. Pero la asistente no estaba tan alegre como antes. Tartamudeó nerviosamente. «Oh, Ciro, no puedo, no sé qué decir. Y, en general, prefiero no participar en chismes. Me voy, llámame si necesitas algo». Y salió apresuradamente de la oficina, sobresaltada. Ciro encogió los hombros. «¿Qué pasa con todos hoy?». Pero media hora después, Amelio entró en su oficina. Ciro sonrió cálidamente cuando vio a su jefe. Extendió la mano para un apretón de manos, pero recibió un puñetazo en la cara en su lugar. Y luego Amelio le dijo todo lo que pensaba de él. Y Ciro se dio cuenta de que de alguna manera el jefe se había enterado de él y Alba. Pero eso no era todo. Como último golpe, el jefe dijo: «Ya no trabajas aquí, estás despedido. Hice un favor a un amigo, te contraté, te proporcioné pacientes, te di un ingreso fantástico. Y tú, escoria, escupiste en mi cara tomando lo que me pertenece. Me humillaste. Nadie se atreve a tocar a mi esposa. Y tú te atreviste a ponerle una mano encima. Ahora no eres nadie aquí. No podrás encontrar trabajo en ningún lado. Arruinaré tu reputación de tal manera que nadie querrá trabajar contigo. Tengo gran autoridad. Me aseguraré de que nunca trabajes en ninguna ciudad de nuevo. Ni siquiera te contratarán como conserje, ¿me oyes?
Has firmado tu sentencia de muerte. No sé quién te hizo una broma enviando esas fotos a todos desde tu correo electrónico, pero me alegra que esa persona haya sido encontrada. Ahora todos sabrán que eres la escoria de la tierra. Recoge tus cosas y lárgate de aquí. No quiero verte aquí en una hora. Y Amelio se marchó, cerrando la puerta tan fuerte que el certificado de Ciro cayó de la pared. Ciro abrió de inmediato su portátil y revisó su correo electrónico. ¡Oh Dios! Había un montón de mensajes enviados a todos sus contactos. Ciro sofocó un gemido y abrió uno de los mensajes, y allí vio fotos de él y Alba. ¡Qué horror! Alguien le había jugado esta sucia broma y arruinado su vida. Y esa persona resultó ser su propia esposa. Fue un completo desastre. «Esto es un fiasco, hombre», susurró Ciro. Mientras recogía sus cosas, ninguna persona entró en su oficina. Las cirugías programadas para el día las realizaría otra persona, probablemente su rival. Bueno, esa es una gran manera de terminar su carrera. Cuando salió de la clínica, ninguna persona lo miró. Nadie se despidió. Nadie ni siquiera le dio un apretón de manos de despedida. Todos le sonreían cuando era un cirujano exitoso y todos le dieron la espalda cuando estaba cubierto de suciedad. Mientras tanto, Viola estaba empacando sus cosas. Terminó rápidamente con eso, llamando a un taxi, echó una última mirada a su hogar, donde había sido tanto feliz como infeliz. Nunca cruzaría el umbral de esa casa nuevamente. Ya no era su nido acogedor, era solo una casa común donde pronto podría vivir otra familia. Quizás serían más felices aquí que Viola y Ciro. Viola se fue a un hotel, alquiló una habitación, inmediatamente llamó a Teresa y le contó todo. Teresa se dio cuenta rápidamente de que Viola necesitaba ayuda, pero Viola solo pidió la información de contacto del abogado. «Voy a solicitar el divorcio, Teresa, y voy a empezar una nueva vida. No te preocupes, estoy bien, incluso mejor que antes, así que no te preocupes. Solo necesito resolver un par de asuntos y luego te contaré todo en orden». Viola llamó al abogado, resolvió algunos problemas relacionados con el divorcio. Mañana iría al tribunal con él, firmaría un poder y haría todo lo posible para finalizar el divorcio sin su presencia en el tribunal. Todo se puede hacer con dinero y afortunadamente ella tenía mucho. Tenía una cuenta personal donde Ciro depositaba regularmente grandes sumas y Viola apenas gastaba algo. Se había acumulado una cantidad decente allí, suficiente para mantenerla por el momento, y luego tendría una vida diferente. Se encargaría de eso. Tomó el teléfono de nuevo y llamó a alguien, pero nadie contestó. Marcó otro número, tampoco hubo respuesta. Viola suspiró y marcó el último número. En el tercer timbre, alguien contestó. «Hola, Roberto, soy yo. ¿Me reconociste?» «Por supuesto que sí. Roberto, te llamo para decirte... Roberto, voy a solicitar el divorcio. Voy a dejar a mi esposo. Él me traicionó. No puedo quedarme en esta ciudad más. ¿Aún es cierto lo que me dijiste? Si es así, estoy de acuerdo, Roberto. Quiero verte lo antes posible. Qué tonta fui, Roberto, perdóname». Ciro estaba de pie junto a la ventana de su casa. No había salido de la casa en una semana. Su teléfono fijo sonaba constantemente, pero finalmente destrozó el auricular. Ahora había silencio en la casa. Su nuevo teléfono móvil estaba en modo silencioso. También había cientos de llamadas y mensajes perdidos allí, pero Ciro solo respondió unos pocos. A través de los mensajes se enteró de que Viola había solicitado el divorcio. Alba lo llamó solo una vez, al día siguiente del incidente. Gritó por teléfono. «Amelio me echó de la casa, Ciro. ¿Te lo puedes imaginar? Me echó con deshonra, se llevó todas las joyas, se llevó todo. No tengo dinero. Una amiga me acogió. Estoy en estado de shock. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Alguien nos vigilaba? ¿Amelio sospechaba algo?» «Es mi esposa, de alguna manera se enteró de nosotros». ¿Tu esposa? ¿Estás bromeando? Ella es un monstruo. Solo un monstruo arruinó mi vida. Oh Dios, ¿qué debo hacer ahora? No tengo nada. ¿Cómo voy a vivir? ¡Qué desgracia! ¡Qué horror! Ciro trató de calmar a su amante. «Tranquilízate, Alba, no te preocupes, todo estará bien. Ven a mi casa, mi esposa se fue, solicitó el divorcio. Ahora puedes vivir conmigo». ¿Contigo? ¿Vivir contigo? ¿Estás loco? ¿Quién eres tú? Un médico que ni siquiera puede trabajar más. No eres nada sin Amelio.
Un espacio vacío, ¿me oyes? Eres un don nadie. Tú y tu asquerosa esposa. Los dos. Váyanse al infierno, no quiero saber más de ustedes. Ya no existen para mí. Ni siquiera digas adiós y nunca aparezcas en mi vida de nuevo. Y colgó. Ciro colocó cuidadosamente el teléfono en la mesa. Acababa de comprarlo, no podía romperlo. Ahora tenía que pensar en no tener ningún ingreso. ¿Y qué hacer a continuación? ¿A dónde ir? No sabía. Cerró los ojos y gimió de dolor e impotencia. Pasó un mes. Viola estaba parada en el aeropuerto. Acababa de llegar. No podía creer que estuviera en París. Nunca había estado en Europa. Y aquí estaba, en París. Oh Dios, tenía miedo de moverse. Viola miró a su alrededor y de repente vio a alguien más adelante. Sonrió tímidamente, pero no pudo moverse de su lugar. Roberto se acercó a ella de cerca, sosteniendo un enorme ramo de flores. Sonrió, mirándola a los ojos. Bueno, hola señora. Estoy muy contento de verte. He estado esperando este momento probablemente toda mi vida. ¿Puedo tomar tu mano? Te mostraré París. Viola lo abrazó fuertemente alrededor del cuello y cerró los ojos. Nunca he estado en ningún lugar. Nunca he estado en Francia. ¿Por qué se siente como si estuviera en casa? Roberto la abrazó y susurró en su oído. ¿Nunca has estado en ningún lugar? Entonces, mi amor, con gusto te mostraré el mundo entero. Tenemos toda la vida por delante. Viola se aferró a los hombros del hombre que una vez ocupó un lugar en su corazón y nunca lo dejó. Sí, será así. No tenía ninguna duda al respecto.